Muy buenos días. Feliz Día del Trabajador, 1 de mayo. Que el Señor os bendiga ricamente. Trabajando para el Señor, compartiendo este devocional con alegría. Espero que ayer hayáis podido escuchar el mensaje que titulamos De lágrimas a sonrisas, cerrando la historia del libro de Esther. Solo disponía de media hora, por lo que no hemos podido detenernos en muchos de los detalles que estos últimos capítulos tienen. Intentaremos, porque el tiempo de los devocionales también es limitado, dejar algunas pinceladas más de las riquezas espirituales que encontramos en este precioso libro del Antiguo Testamento. Nuestra lectura está hoy en el capítulo 8, versículos 1 al 8. Ese mismo día, el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo, y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán, el agageo, había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció en pie delante de él. Esther dijo: si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Hamedata el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes dijo a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: le he dado a Esther las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran, y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. Ahora el escenario cambia completamente. Esther le revela al rey su parentesco con Mardoqueo y el rey decide borrar todo rastro de la existencia de este enemigo de los judíos, otorgando a Esther la casa de Amán, la cual ella pone bajo la dirección de Mardoqueo. Aquel mismo día, dice el verso 1, Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Heródoto era un historiador que nos dice que era normal en Persia que las propiedades de las personas ajusticiadas revertieran a la corona. No debe sorprendernos entonces que Asuero y no los hijos de Amán dispongan ahora de los bienes de este secretario muerto. Por casa debemos entender todas las propiedades y posesiones de Amán. Es el mismo uso que encontramos en Génesis 39, cuando Potifar puso a José como mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Lo mismo que había pasado con José ocurre ahora con Esther, solo que recibe en sus manos las posesiones de Amán no como mayordomo, sino como dueña absoluta. La propiedad de Amán revierte a la corona conforme a la costumbre persa. Pero ¿qué es lo que impulsa a Asuero a entregársela a Esther? Pues sencillamente el sincero afecto que sentía hacia ella y además tratar de compensarla por el sufrimiento que Amán le había causado. Puede ser que no le convenía tampoco que su esposa fuese conocida en el imperio como una mujer pobre y humilde, sin propiedades por derecho personal.
¿Acaso no habrán influido en el rey el reconocimiento también de su propia culpa en el turbio asunto del decreto de genocidio y el vivo deseo de enmendar la relación que tenía con Ester? ¿No se habrá sentido avergonzado por su negligencia al permitir que ascendiera este hombre y decretara la muerte de tantas personas sin interesarse verdaderamente de qué pueblo se trataba? Ahora, lo importante es que Mardoqueo viene delante del rey. Ester le ha contado todo lo que él era para ella. Y entonces comienza la ascensión de Mardoqueo, que va a llegar a su punto final o a su mayor lugar, diríamos, al final de este capítulo. Recordemos que la noche antes del segundo banquete de Ester y del ahorcamiento de Amán, el rey se había acordado de la lealtad de Mardoqueo y había ordenado su exaltación pública. Aunque solo había sido una exaltación temporal, sin embargo había demostrado el alto precio que Asuero ahora tenía hacia Mardoqueo. Ahora se entera de que ese hombre que acaba de honrar no es otro que el padre adoptivo de su esposa. Y esto seguramente fue una sorpresa agradable para él. Pero la frase, lo que para él era, indica aún más que el parentesco. Da a entender que Ester le explicó a Asuero las cualidades, el carácter de Mardoqueo, cómo la había adoptado, cómo había sido su guardián, cómo le había dado sabios consejos y cómo en su lealtad de amigo, en su sensatez y sabiduría y con motivaciones desinteresadas y limpias había estado siempre al servicio del rey. Pues no era nada ilógico que el rey tuviese el deseo de volver a ver a Mardoqueo, de entrevistarse con él. Y es probable que la fase vino delante del rey indique algo más que una visita social. Porque no era solo que Asuero quería conocer a su suegro, diríamos así, sino que Mardoqueo fue exaltado e introducido en el grupo selecto de sabios, de cortesanos, de funcionarios que tenían derecho a presentarse delante del rey. Lo que sucedió con José y Faraón en Génesis, lo que sucedería con Daniel y Nabucodonosor, ahora y luego con Darío, ahora sucede con Mardoqueo. El anillo real es colocado en su mano. Y nuevamente tenemos un testimonio de cómo Dios obra para que los suyos asuman responsabilidades en las más altas esferas del gobierno. Amán había asumido con eficacia el peso del gobierno, dejando al rey en libertad para ocuparse solo mínimamente de los asuntos de Estado y dedicarse a los placeres del palacio. Ahora Asuero se enfrenta a dos opciones. O asume él mismo las cargas del gobierno y del imperio, o encuentra otro secretario en el cual confiar, y parece ser que esto era lo que mejor le venía. ¿Y quién mejor para asumir las responsabilidades de Amán que el fiel funcionario Mardoqueo, cuyo parentesco con la reina le vinculaba estrechamente con los intereses de la corona y cuya lealtad al rey ya se había demostrado de una manera verdaderamente incuestionable? A nosotros nos puede parecer hasta prematuro que Asuero tan rápidamente delegue en Mardoqueo todas las cuestiones del imperio. Pero esto está en consonancia con lo que sabemos del carácter de Asuero. Además, entendemos que Mardoqueo era una persona íntegra, que había actuado y que actuaría en beneficio del rey. Pero también tenemos que pensar que aunque a nosotros se nos relata de una manera muy breve, esto a lo mejor
pudo llevar una serie de encuentros y conversaciones que duraron días, incluso hasta semanas. El autor lo resume brevemente y a nosotros nos parece que todo se concreta de una manera inmediata e instantánea, pero ya sea progresiva o repentinamente, lo real es que Mardoqueo es nombrado primer ministro del imperio, con una autoridad solo inferior a la del propio rey. Así que su autoridad fue superior a la de Daniel, que fue nombrado como tercer gobernante de Babilonia y como uno de los principales en el imperio de Darío más tarde. Luego tenemos cómo Esther abre su corazón y suplica con llanto y con angustia y lágrimas, y le pide al rey que busque la manera de dar una salida a la situación en la que el pueblo judío se encontraba. No lo sabemos si fue una intercesión por iniciativa propia o consejo de Mardoqueo. Tampoco sabemos que Mardoqueo como primer ministro tomó la iniciativa. Sí sabemos de que Esther se presenta delante del rey con una genuina preocupación. Y lo que sí también sabemos, que nuevamente Asuero extiende el cetro de oro sobre Esther ante la presencia de la reina. Nuestro conocimiento de las costumbres de aquella corte es bastante limitado. No podemos estar seguros de cómo se desarrollaron todos los detalles. Pero sí sabemos que Esther vino en un acto de urgencia y con una petición trascendente, porque era un asunto de vida o muerte lo que estaba tratando. Y la situación era apremiante. Nuevamente la nobleza de Esther alcanza cotas extraordinarias, porque no solo está preocupada por su supervivencia personal, ella viene delante del rey porque se acerca la fecha. Si ella hubiera sido egocéntrica, se habría conformado con su salvación personal y con la muerte de Amán, y habría dejado la suerte del pueblo judío a lo que fuera. Pero ella era una mujer leal, solidaria, comprometida con su propio pueblo. Y entonces, faltando 10 meses para que el decreto de Amán se pudiera ejecutar, y aunque no podía ser revocado, ahora Mardoqueo ayuda a Asuero a redactar otro decreto que autorizaba a los judíos a defenderse de todo el que les atacara. Como reflexión personal notamos la forma en que Esther hace su petición al rey. Hazlo, por favor, por amor a mí. Pero aunque si va en contra de los intereses y del imperio, las condiciones de la intercesión y la forma en que derrama su corazón delante del rey es similar a la forma en que nosotros nos presentamos a Dios diciendo: Señor, esto es lo que necesito, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oramos a sabiendas de que hemos alcanzado gracia ante los ojos de Dios, porque hemos sido hechos aceptos en el amado. Estos siervos de Dios con integridad y dones de liderazgo fueron instrumentos que Dios usó para preservar la vida de sus hijos. Y todo es un anticipo de lo que un día pasará con Jesucristo. Por eso le exaltamos hoy. Mi oración escrita es: amado Padre, con cuánta libertad podemos presentarnos delante de ti, seguros de tu amor hacia nosotros y de que tus promesas y poder nos animan a pedir según sea tu voluntad. Tú eres bueno y nos respondes siempre en tu gracia y amor. Te adoramos hoy
en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles y mañana martes seguimos si el Señor así lo permite.